Hola a todos, les habla Rocío Figueroa. En esta ocasión vamos a estudiar el Salmo 132, parte de los salmos graduales. Y aquí se nos revela a Jehová como nuestro tabernáculo. Y es muy importante que nosotros entendamos que así como nosotros somos el tabernáculo de Dios, así Dios es el tabernáculo nuestro. Como dijera el Señor Yeshua, nosotros en ustedes y ustedes en nosotros. Entonces, hablando del Padre, hablando de nosotros. Ahorita vamos a hacer referencia a esa parte en el libro de Juan. Pero vamos a empezar con la lectura. Este es un salmo un poco más amplio y es bueno que lo analicemos bien. Entonces vamos a empezar con la lectura. Dice así: Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Recuerda que nosotros estamos analizando en la dimensión de la palabra. La dimensión de la palabra es supremamente amplia. La palabra es espíritu y es vida. Es aplicable para Israel, es aplicable para la vida de David, es aplicable para nuestras vidas, es aplicable para nuestras familias, para naciones completas. Tiene una aplicabilidad supremamente grande. Es aplicable para el pasado, para el presente y para el futuro. Es aplicable para nuestra vida como tal o cada una de nuestras vivencias. Así que si analizamos esto, nosotros vemos que fue histórico, ¿no? David quería hacerle una morada al Señor. Imagínense hacerle una morada al Señor cuando todos nosotros estamos contenidos en Dios. Le quería hacer una morada al Señor y él hace como este acuerdo, dice, de que juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa. Él había construido casa y cosas, pero dice, yo quiero construir algo especial para el Señor. Bueno, el Señor no le permitió a él porque él había sido un hombre muy sanguinario por la cuestión de tantas batallas, tantas guerras, tantas personas había matado, entonces había derramado mucha sangre, pero le permitió a su hijo, basado en lo que él quería, le permitió a su hijo que hiciera esa morada para él, y efectivamente Salomón lo hizo. Entonces eso es historia, y la historia, ese relato de la historia es la que nos sirve a nosotros como un testimonio para hacer el paralelo a nuestras vidas. Ahora, analicemos esto. Acuérdate, oh Jehová, de David, de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. En otras palabras, si nosotros la planteamos desde la perspectiva de la vida nuestra, es: nosotros no podemos dormirnos, no podemos adormecernos, no podemos irnos para nuestra casa celestial, no podemos hacer nada de esto hasta que no hayamos encontrado una morada para Dios. ¿Y sabe cuál es la morada para Dios? Somos nosotros mismos. Porque cuando nosotros abrimos nuestro corazón, aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces dice la Escritura que entonces guardamos la palabra de Dios, y al guardar la palabra de Dios, el Señor Jesucristo junto con el Padre vienen y moran en nosotros. Es hermosísimo porque va en ambas direcciones. Y nosotros vemos de una vez en el libro de Juan, en el capítulo 14, dice así: todavía un poco, estoy en el verso 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. Entonces, ¿cómo es eso? Él dice, yo estoy en el Padre, dice, y vosotros en mí, es decir, nosotros estamos en Jesucristo, Jesucristo está en el Padre, dice, y vosotros en mí y yo en vosotros. Entonces, nosotros estamos en Él, pero Él está en nosotros a la vez. Entonces, como que, un momentico, ¿cómo es eso? Es en doble función, porque tiene que ver con nuestro espíritu, tiene que ver con nuestro cuerpo, tiene que ver con todo. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Pero aún más, le dijo. Dice, el que me ama, en el verso 23, mi palabra guarda. Escuche, aquí está la clave de cómo Dios puede estar en nosotros, porque la palabra de Dios, Yeshua es la palabra misma. El Señor Yeshua, nuestro Señor Jesucristo, es la palabra misma. Entonces dice, el que me ama, en verso 23, mi palabra guarda, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces, Él viene y hace morada en nosotros cuando nosotros guardamos la palabra y cumplimos la palabra del Señor. Así que es hermosísimo porque
nosotros estamos en Dios, porque Él es nuestro tabernáculo, pero a la vez nosotros debemos ofrecer nuestro cuerpo. Como decía Pablo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no es de vosotros? Pues bueno, nosotros cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, viene a nosotros la presencia del Señor, y no solamente la del Espíritu Santo. Aquí dice claramente que el que guarda la palabra del Señor, el Padre le amará también a él. El Señor Jesucristo nos amará y el Padre le amará. Y ellos vendrán a nosotros y hará morada en nosotros. Así que es Él en nosotros y nosotros en Él. ¿Por qué esa dimensión? Pues sencillamente esa dimensión porque nosotros estamos en el Señor, contenidos en el Señor. Todo lo que existe está contenido en el Señor, pero a la vez nosotros, si permitimos que los pensamientos, sentimientos y deseos de Dios estén en nosotros, Dios está con nosotros. Ese es el alma de Dios. Si nosotros permitimos que el centro de ese pensamiento, sentimientos y deseos de Dios estén en nuestras vidas, hemos permitido que el corazón de Dios esté en nuestro corazón. Si nosotros damos paso a que el Espíritu Santo venga a nuestro espíritu, hemos abierto ese espacio, a pesar que ¿quién podría contener la magnitud del Espíritu Santo? Así que Él en nosotros y nosotros en Él. De eso se trata. Ahora bien, eso es lo que David estaba diciendo de alguna manera, yo no voy a permitir morirme y a que se cierre todo este telón sin yo haber hecho una morada para el Señor. ¿Y cuál es esa morada? Su cuerpo. Así que cada uno de nosotros, en nuestra búsqueda de la presencia del Señor, nosotros debemos de buscar que nuestro cuerpo se convierta en ese tabernáculo, como dijo Pablo, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Antes de que un día se cierren nuestros ojos, antes de que todo se acabe, antes, como dice aquí, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, es decir, como que tendré mi lugar de no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Entonces, en sentido espiritual y en sentido escritural, en el sentido literal. Vamos a ver el verso 6, dice, he aquí en Éfrate lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Entonces, por un lado, hasta que yo no le haga morado para que le entre, pero yo entraré en ese tabernáculo. Entonces, cuando nosotros ya moramos, vamos a entrar completamente. El Señor es como si Él tuviese ese manto grande, ese talí que extiende sobre nosotros y nos cubre. Como cuando alguien dice, una mujer dice tengo frío y su novio o su pareja lo cubre con lo que lleva ellos protegiéndolo. Como cuando alguien cubre con sus brazos a su hijo que está clamando. Bueno, Él es nuestro tabernáculo, pero además nosotros debemos prepararle tabernáculo aquí en la tierra. Y Él habita en el lugar deseable, y el lugar deseable para Él es en nuestras almas, en nuestros corazones, en nuestro espíritu, en nuestro ser. Así que entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Verso 8. Por eso es tan importante lo que nosotros hacemos de forma física y de forma espiritual, porque lo uno nos lleva a lo otro. Es como una práctica, dice. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros somos los santos del Señor ahora. ¿Quiénes son los sacerdotes? Nosotros somos una nación santa, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Así que nosotros tenemos que ministrar en el tabernáculo del Señor, y el tabernáculo del Señor está en nosotros mismos. Que venga la presencia de Dios sobre nuestra vida, porque hemos estado en todos estos salmos graduales buscando llegar hasta el mismo lugar donde está Dios, a su presencia. Nosotros entramos en Él, pero es que la mejor manera de entrar en Él es permitirle que Él entre en nuestra vida. Si allí Él en nosotros y nosotros en Él. Dice, levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. El arca, recuerde que el arca era el arca donde llegaba la presencia misma de Dios. El lugar de tu reposo, para que el Señor repose en nosotros y nosotros reposemos en el Señor, dice. Tus sacerdotes se vistan de justicia. El verdadero sacerdote de Dios tiene que vestirse de justicia. Es decir, los justos juicios de Dios tienen que estar establecidos en Él. Le da a cada uno lo que le corresponde. Nunca mira con acepción de persona a las personas. Nunca mira, es que este es mi hijo, es que este es mi esposo, es que este es mi hermano. Entonces, por lo tanto, yo hago esto, hago lo otro. No, con justa justicia, porque es lo que corresponde a los hijos de Dios.
Tus sacerdotes se vestirán de justicia y se regocijarán y se regocíjense sus santos. Por amor a David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Que el amor del Señor, que cuando nosotros buscamos la presencia del Señor y nosotros llegamos hasta el lugar de su presencia, llegamos hasta su tabernáculo, que el Señor no voltee su rostro, sino que el Señor esté con nosotros bien. ¿Por qué? Porque nosotros hemos decidido ser sacerdotes de justicia y hemos decidido ser de sus santos que hacen lo que es correcto. Nos regocijamos en la justicia del Señor. Verso 11 al 12 dice: en verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De su descendencia pondré sobre tu trono. Si nosotros somos real sacerdocio, el Señor va a seguir poniendo de nuestras generaciones personas que le sirvan a Él, que ministren a Él, que ministren en su trono. El Señor ha prometido que todos aquellos que le han hecho lugar especial, tabernáculo especial, de sus generaciones, el Señor siempre pondrá personas que le alaben, que le glorifiquen, que le sirven, que hagan lo que es tan correspondiente a hacer dentro del trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mis testimonios que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Y pasó con, digamos, en sentido escritural, literal, pasó con Salomón. Pero ¿qué acerca de nuestras vidas? Si nosotros somos como ese David, que estamos dispuestos a no adormecer, a no permitir que muramos, que cerramos nuestros ojos y que nos vayamos al reposo eterno, sin haber hecho en nosotros el lugar del tabernáculo de Dios y haber participado dentro de ese tabernáculo, alabando y glorificando al Señor. Y si nosotros enseñamos a nuestros hijos, y nuestros hijos, como dice aquí, si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Verso 13. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí, el lugar de la presencia de Dios. Allí donde hemos tratado de ir viniendo por todos estos salmos, llegar a la presencia del Señor. Dice que Jehová ha elegido a Sión, ha elegido ese lugar de la presencia de Él. La quiso por habitación para sí. Allí es donde habita el Señor, donde nosotros vamos en ese arrepentimiento y conociendo el nombre del Señor sin grandeza, sin enaltecimiento, sin vanidades, sin cosas sublimes para nosotros, más que entendiendo quién es el Señor. Cuando nosotros llegamos con esa disposición, pues allí nos vamos a encontrar con el Señor. Verso 14. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión y a sus pobres saciaré de pan. Así que cualquier necesidad que nosotros tengamos, lo que tenemos que hacer es ir a Sión, a la presencia de Dios. Dice: asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y a sus santos darán voces de júbilo. Así que cada uno lo que decida ser parte de esa promesa del real sacerdocio, de esa nación santa, de los santos de Dios, dice que los vestirá de salvación a esos sacerdotes y a sus santos dará voces de júbilo. Verso 17. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. Así que allí el Señor nos da una promesa especial, y es que va a hacer retoñar. Cuando nosotros vamos allí, el Señor va a hacer retoñar la esperanza que tenemos sobre nuestros hijos, sobre nuestras próximas generaciones, sobre los que vienen. Y dice: he dispuesto lámpara a mi ungido. Allí es donde está la luz que nosotros necesitamos. Nosotros estamos llamados a ser luz del mundo, pero si nosotros tenemos que ir a la luz y llenarnos de su luz para poder ser luz al mundo, nosotros necesitamos aceite para mantener esa luz. Pues es allí en el lugar de la presencia donde ese aceite puede ser derramado sobre nosotros para que podamos mantener esa lámpara encendida. Verso 18. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. La corona que ha prometido a ese real sacerdocio, a esa nación santa, a aquellos que han encontrado la identidad de reino. Así que es hermosísimo, hermosísimo. Es una porción bellísima, porque nosotros podemos conocer a Dios en muchas facetas, pero conocer a Dios en la faceta de nuestro tabernáculo. Nosotros estamos en Él, pero no solamente eso, para poder estar en Él
es muy necesario que nosotros hagamos tabernáculo para Dios, para que Él repose allí. Ese tabernáculo somos nosotros. Preparemos nuestro cuerpo, preparemos nuestro ser, nuestra alma y nuestro espíritu para que nosotros podamos ser ese tabernáculo donde el Señor llegue y repose allí, porque cada vez que deseamos encontrarnos con Él, se funde nuestro tabernáculo con el tabernáculo del Señor y allí hay bendición, allí hay prosperidad, allí hay todas las cosas que nosotros anhelamos. Si usted observa, todo este camino ha sido un camino hermosísimo, hermosísimo. Al principio, sencillamente, habían problemas. El enemigo hablaba y hablaba y hablaba y no encontraba reposo en eso. Así que decidió alzar los ojos y decir, yo voy a ir a mi libertador, en el Salmo 120. Cuando ya iba a entrar a la puerta de la ciudad, dijo, Él es mi guardador. Cuando entró y atravesó las puertas, dijo, Él es mi paz. Estando allí, lo primero que tenía que hacer era pedir misericordia y encontró que Él era su misericordia. Estando en ese proceso de misericordia, vio que Él no solamente fue misericordia para perdonarlo y para ayudarlo, sino que además fue su socorro en contra del enemigo, porque si no hubiese sido su socorro, no hubiese alcanzado a llegar allí. En el 125 se mostró como su protector, ese protector, y lo comparó con el monte de Sión, porque el Señor lo bordea como otros montes que pone alrededor para bordear el monte de Sión, pero Él mismo es el que se pone alrededor de nosotros en el 126 como nuestro restaurador, porque cuando llegamos allí, después de haber estado fuera, muchas cosas se dañaron en nuestra vida, nuestra salud, nuestra familia, muchas cosas, pero Él lo restaura todo, porque Jehová es nuestro restaurador. En el 127 nos enseñó que pueda que uno se esfuerce muchísimo en la vida por hacer muchas cosas, pero quien es verdaderamente nuestro proveedor es Jehová. Jehová Jireh es nuestro proveedor. En el 128 nos enseñó que Él es nuestra bendición, porque muchos pueden esperar muchas bendiciones, pero nos enseña que es verdadera bendición en Él y Él es nuestra bendición. En el 129 es esa promesa de que Él es nuestro defensor. Pueda que en algunas ocasiones tenemos que salir de allí de su presencia y todo eso, pero Él es el que nos defiende. En el Salmo 130 nos dijo que Él era nuestro redentor. Él no solamente nos ha perdonado, no solamente nos ha ayudado, pero además ha pagado las deudas, porque en justicia, por justicia, hay que pagar todas las deudas y Él es nuestro redentor, así que Él paga por nosotros. En el Salmo 131 es como una fiesta. Vamos a hacer la fiesta por lo que el Señor ha sido. Así que vamos a manifestarle a Él, Jehová, tú eres nuestra confianza. Lo que sea que hayamos hecho bien es porque hemos confiado en ti. Y para confiar en ti necesitamos ciertas cosas que van a ser fundamentales, como no envanecernos, no enaltecernos, no andar en grandeza, sino tocar cosas demasiado sublimes o buscar esas cosas demasiado sublimes sabiendo que el único sublime es el Señor. En el Salmo 132, esta hermosa porción que acabamos de estudiar nos habla de que Él es nuestro tabernáculo, la importancia de que nosotros entendamos que necesitamos estar en Él y Él en nosotros, pero para poder nosotros estar en Él, lo primero que debemos hacer es igual que David hizo. Él, antes de ir a la morada eterna, él dijo, yo voy a construir un tabernáculo para el Señor, y físicamente lo hizo, pero nos estaban enseñando un testimonio de que nosotros debemos hacer de nuestro cuerpo el tabernáculo para el Señor. Y entonces, cuando llegue el momento de partir de aquí, nosotros tenemos un tabernáculo donde ir. El Señor es nuestro tabernáculo. Jehová es nuestro tabernáculo. Hermosa porción. Nos quedan 2 de los salmos graduales. Así que nos vemos en una próxima ocasión y recuerde compartir. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Mil y mil bendiciones. Bye.